Vamos a comenzar, ¿no?, con el capítulo 4, los principios del balance de materia. Entonces, cuando nosotros diseñamos un nuevo proceso o cuando nosotros analizamos un proceso que ya está existente, por ejemplo, si vamos a alguna planta química, si tienen algún proceso que quieren analizar en su casa, en la naturaleza, algún fenómeno que ustedes observen, lo podemos analizar o podemos diseñar uno nuevo, pero todos los procesos que nosotros analizamos o diseñamos deben de cumplir con la ley de la conservación de la masa. ¿Y qué nos dice la ley de la conservación de la masa? Pues nos dice que la masa no se crea ni se destruye, la masa solamente se va a transformar. Como les menciono, si ustedes tienen una reacción química A más B me da C, a lo mejor A se está eliminando, pero se está convirtiendo en C. Lo mismo con B. Entonces, la cantidad de masa va a permanecer constante y se mantiene constante en el universo, ¿sí? En todo el universo hay una cantidad constante de masa que está constantemente transformándose, pero se mantiene constante. Entonces, lo podemos ver de esta forma. Si nosotros si queremos hacer nosotros un balance de materia en un sistema, si nosotros tenemos una reacción química, ¿sí?, nosotros tenemos la masa de nuestros reactivos y la masa de nuestros productos, ¿sí? Entonces, aun y cuando nosotros estamos convirtiendo nuestros reactivos a productos, la cantidad de masa en ambos lados se mantiene igual, ya si hacemos un balance. Ahora, nosotros podemos también tener un proceso de esta forma, ¿sí?, en donde nosotros, básicamente estas son las 4 componentes que nosotros podemos tener dentro de un proceso que analizamos, ¿sí? Si vamos a suponer que este círculo, ¿sí?, representa a nuestro sistema, ¿sí? Un sistema que nosotros definimos cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una taza de café, puede ser una tubería, puede ser un reactor químico, un reactor de mezclado, lo que sea. Nosotros decimos, este es mi sistema, ¿sí? Entonces, con este sistema, nosotros le pueden pasar 4 cosas al sistema que nosotros vamos a analizar. Y esto va a ser siempre que ustedes hagan análisis de un sistema, siempre solamente tenemos que tomar en cuenta estas 4 cosas, ¿sí? Que les queden muy, muy, muy claras. A nuestro sistema puede haber materia que entra. Por ejemplo, si ustedes tienen una tubería y ustedes dicen, bueno, mi sistema yo lo voy a tomar de aquí a aquí. Este va a ser mi sistema, esta parte de la tubería, ¿sí? Entonces, a esta tubería pues va a entrar cierta cantidad de masa. Y después vamos a tener otra componente que es la salida. Yo tengo aquí que sale cierta cantidad de materia de mi sistema, de mi pedacito de tubería. Entonces, en un sistema podemos tener entradas y salidas, ¿sí?, que contribuyen a ese balance de materia, ¿sí? Hay materia entrando y hay materia saliendo. Después, la siguiente componente, para un sistema que no tiene reacción química, vamos a tener la componente de acumulación. Esas serían las 3 componentes cuando no tenemos una reacción química, ¿sí? Si no hay reacción química, solamente podemos tener entradas, salidas y acumulación. Y la acumulación pues puede ser también negativa, ¿verdad? O sea, que esté saliendo. Imagínense que ustedes tienen un tanque que están vaciando, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un tanque con cierta cantidad de, vamos a suponer, un líquido, agua, ¿sí? Entonces, si ustedes le abren a una llave en el tanque, ahí ¿qué tendríamos? Pues no tendríamos entrada, tendríamos solamente salida de materia, ¿sí? Y obviamente aquí tendríamos una acumulación negativa, ¿verdad? Porque nuestro tanque se está vaciando. Entonces cada vez, o sea, toda la materia que va a estar saliendo de ese sistema proviene de la materia que había anteriormente en nuestro tanque. Ahora lo opuesto pues sería si estuviéramos nosotros llenando un tanque, ¿sí? Si estamos llenando un tanque,
¿sí? Pues podemos tener nosotros, vamos a tener la entrada de materia, no vamos a tener salida y vamos a tener una acumulación, ¿sí? Porque toda la materia que está entrando se va a estar acumulando dentro de nuestro tanque. Y luego podemos tener una serie mixta, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener a lo mejor un tanque que tiene entrada y salida, ¿sí? Y dependiendo de si la salida es mayor que la entrada, pues nuestra acumulación va a ser negativa, o si la entrada es mayor que la salida, pues se va a estar acumulando, nada más no todo lo de la entrada se va a quedar ahí, ¿sí? O podemos también tener el caso en donde nuestra entrada y nuestra salida sean exactamente las mismas, y por lo tanto ahí cancelaríamos la acumulación porque no hay una acumulación, todo lo que entra sale. Y después tenemos nuestro último contribuyente al balance de materia, y esto solamente se da cuando tenemos nosotros una reacción química dentro de un reactor o un cambio de fase, porque por ejemplo también nosotros podemos tener agua líquida y vapor de agua, ¿sí? Y entonces a lo mejor podemos decir, bueno, si estamos calentando hay un cambio de fase, o si estamos enfriando hay un cambio de fase, y entonces aumenta nuestra materia de vapor y disminuye nuestra materia de líquido, o viceversa, ¿sí? Entonces podemos tener a lo mejor un fenómeno en donde haya un cambio de fase, ¿sí? Y entonces tenemos materia que está en cierta fase y la otra en otra fase, ¿sí? Pero el total de la masa se mantiene constante. Entonces ahí habría una generación de cierta fase, o que se está consumiendo cierta fase para transformarse en otra fase. Entonces la generación solamente existe cuando tenemos una reacción química o tenemos a lo mejor un cambio de fase y queremos tomar en cuenta la materia que existe en cada una de las fases. Entonces ahí tenemos nuestro cuarto y última componente que nosotros podemos que toma un rol en el balance de materia. Entonces nuestro sistema lo analizamos con las corrientes de entrada y salida, la acumulación del sistema y la generación del sistema. Ese es nuestro sistema más general, se puede decir. Entonces, ¿cuál es la ecuación general del balance de materia? Y ya se los dije a ustedes más o menos con el ejemplo anterior. Por ejemplo, si esta es nuestra unidad de proceso, o esto es el proceso que estamos analizando nosotros, podemos decir, nosotros tenemos un flujo másico que entra, ¿sí? Y este flujo másico, cuando nosotros le ponemos un puntito arriba a la variable, quiere decir que es un flujo. Entonces, por ejemplo, si le ponemos m puntito arriba, quiere decir que es masa por unidad de tiempo, ¿sí? O sea, es un flujo másico. Entonces aquí, por ejemplo, está entrando kilogramos de metano por hora. Y entonces sale también cierto flujo másico de kilogramos de metano por hora. Y entonces, como en este proceso no tenemos acumulación y tampoco tenemos reacción química, ¿sí? Entonces, si pueden ver aquí, pues nosotros no tendríamos ni generación ni acumulación. Solamente tendríamos el caso en donde la masa que entra es igual a la masa que sale. Y entonces pudiéramos decir, bueno, si tuviéramos este proceso y entonces la masa que entra no fuera igual a la masa que sale, si hiciéramos nosotros el análisis, ¿sí? Pues pudiéramos tener varias explicaciones. La explicación es que se está acumulando, ¿no? Pero, por ejemplo, pudiéramos decir, bueno, a lo mejor nosotros pensábamos que no teníamos reacción, pero sí hay una reacción química del metano, ¿verdad? O a lo mejor el metano está reaccionando con alguna parte interna del contenedor de la unidad de proceso, ¿sí? O a lo mejor el metano se está acumulando dentro de nuestro proceso, ¿sí? Por eso lo que entra no es igual a lo que sale, ¿sí? O tenemos a lo mejor una fuga, ¿sí?
que nosotros estamos considerando que nada más hay una entrada y una salida, pero a lo mejor hay otra salida que no hemos detectado y hay una fuga, o que tenemos mediciones incorrectas. Pero si este dibujo es representativo de nuestro sistema, si tenemos una unidad de proceso en donde no hay acumulación y reacción y tenemos solamente una entrada y una salida, entonces la masa que entra forzosamente tiene que ser igual a la masa que sale. Esta sería nuestra ecuación que representa a este sistema. Si no, pues puede ser que tengamos alguna de estas situaciones que están pasando dentro de nuestro proceso. Ahora, tomando en cuenta este sistema de aquí que les expliqué, el balance de una cantidad que se conserva, ¿sí? O sea, la masa total o la masa de una especie determinada. Si nosotros tenemos un sistema con una sola unidad de proceso, podemos escribir el balance de forma general, de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos, este es nuestro sistema, ¿no? Es un sistema hipotético en donde estas les llamamos fronteras del sistema, ¿sí? Porque lo delimita, ¿sí? Lo delimita de todo lo exterior, ¿sí? Esa es nuestra frontera. En este caso, nuestra frontera aquí, pues es todo lo que está contenido dentro de este círculo o dentro de esta esfera. Entonces, para hacer el balance es la entrada, todo lo que va a sumar, ¿sí? Es lo que le vamos a agregar al sistema de masa. Podemos tener una entrada de masa, o sea que entra a través de las fronteras del sistema, ¿sí? Está traspasando aquí las fronteras del sistema. Y después tenemos, para hacerlo en orden, ¿sí? Tenemos la salida de masa, ¿sí? O sea, la masa que sale por las fronteras del sistema. Y esto pues es una resta, porque si estamos haciendo un balance dentro de nuestro sistema, ¿sí? El balance, recuerden que lo estamos haciendo, entonces todo lo que entra lo vamos a sumar y todo lo que sale lo vamos a restar. Entonces por eso aquí tiene un signo negativo, lo que entra menos lo que sale. Y luego, si tenemos un sistema en reacción, ¿sí? O hay un cambio de fase y estamos diciendo que hay más o menos fase líquida o más o menos fase gaseosa, ¿sí? O fase sólida. Entonces tenemos la parte de generación. Entonces aquí tenemos generación. Y recuerden que aquí nosotros la generación siempre es positivo porque podemos también tener consumo o consumo, ¿sí? El consumo sería negativo, ¿sí? Si tenemos generación es positivo, si tenemos consumo es negativo. Y entonces la sumatoria de la entrada positiva, la salida negativa, la generación positiva y el consumo negativo, ¿sí? Nos va a dar igual a qué tanto se está acumulando de materia en nuestro sistema. Y recuerden, la acumulación aquí puede ser también negativa, ¿sí? Porque si mis salidas son mayores que mis entradas, ¿sí? O si mi consumo es mucho mayor que mi generación y no le estoy entrando suficiente masa y también comparado con la salida, entonces podemos tener que nuestro sistema está perdiendo masa. Pero no que está perdiendo porque se está desapareciendo la masa, sino que ahora la masa está siendo absorbida o está transfiriéndose al entorno, ¿sí? Ya no es parte de nuestro sistema.